Voy a abrir la sala para que no entre en la sala de espera, así ya todos están todos los que quieran estar, escuchan la conversación. También voy a sacar el video porque los escucho medio mal, no sé si es a vos o a quien escuchaba con mucho ruido, a ver si así es mejor. Bueno, lo que yo quería recalcarles entonces como primera instancia era que el comando, que era el que no funcionó ese día de la clase y que me trabó todo lo demás, fue el comando chown, si no me equivoco, cambiar de propietario. Ese comando solamente puede ser ejecutado por root, es decir, root o un usuario que tenga los permisos de root. En el caso del ejercicio, como lo ven ustedes cuando yo lo desarrollo en la clase para el 2K2, yo pongo sudo y como soy un usuario que tengo permisos de administrador, entonces puedo ejecutarlo el comando perfectamente. Si hubiera sido root, también, no había problemas. Ahora, cualquier otro usuario que no esté dentro de los grupos de usuarios, del grupo de usuarios que tienen los permisos especiales, obviamente que esos usuarios no van a poder realizar. Sí, creo que uno de los chicos dice que tu micrófono se escuchaba medio mal, Sol, por eso es que yo escuché claro, a veces se escucha con mucho ruido, como fritura. Bueno, lo que estaba en la clase es lo que yo quería darles ese día de la semana pasada. Por lo tanto, no es nada nuevo lo que veríamos hoy. Mi idea de hoy era sacar esa duda, esa gran duda que les planteé ese día porque quise hacer algo que no se podía. Entonces, para reforzarles de que lo que yo quería hacer no se podía hacer, ¿sí? Ese comando no puede ser ejecutado por cualquier usuario. Lo demás era recordarles que el tercer parcial, tiene incluido, digamos, el tema de la unidad número 10, la unidad número 11 y la 13 nuevamente. Entonces, ahora que quiero recordarles que en la unidad número 13 del parcial pasado vimos un shell script sencillo, solamente con los comandos if y while, me parece que habíamos visto, o if solamente, y for. If y for. Entró en el segundo parcial. Lo que quería era recordarles que en este parcial va a entrar el if, el for, el while, el until y obviamente el case que nos permite hacer los menús. ¿Sí? Entonces, los menús van a ser uno de los ejercicios, es decir, vamos a tener un menú donde van a tener algunas opciones para desarrollar. Eso ya se los anticipo porque no tiene sentido que lo esconda porque es eso lo que vamos a evaluar en el tercer parcial. Ahora bien, ¿cómo es que lo decía? El capítulo 13 tiene algunas otras cositas, como por ejemplo variables especiales, variables del shell, variables de entorno, que me gustaría que las revisen, porque están dentro de las preguntas del parcial. Variables del shell, de entorno y especiales. ¿Qué más? Bueno, todo lo que sea usuarios. Está el capítulo 12 de comunicación de usuarios, que no lo vimos, no va a entrar en este parcial. Ese capítulo va a entrar para el recuperatorio. ¿Sí? Entonces, el día del parcial, en media horita que nos queda de clase, vamos a ver esos 2 o 3 comanditos que son muy sencillos y que solamente lo vamos a ver en forma teórica, ¿no? Porque prácticamente no vamos a poder hacer mucho, porque sirven sobre todo para la comunicación en red. Y como nosotros no vamos a estar en una red, directamente vamos a verlos y charlar sobre esos comandos nada más muy sencillo. Le diría que en menos de media hora ya liquidamos todo. Bueno, después de que di toda la introducción, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran plantearme, los dejo para que hablen ustedes.
no del contenido, eso me quedó claro. Le quería consultar si ya ha podido ver el tema de las fechas de los recuperatorios, para ir Bien, nosotros organizándonos también. para ir organizándose. Bueno, yo lo que, déjame que voy a ir anotando yo para ver qué les digo, porque después no quiero pensar que les dije una cosa diferente. Esperen un segundo. Casualmente, hoy tengo reunión de cátedra. A las 7 de la tarde tenemos reunión y vamos a definir esas fechas. ¿Sí? Yo ya le planteé a la jefa de cátedra que estamos un poco atrasados. Ella también me dice que está atrasada con su curso porque tiene los lunes y justamente tiene muchos feriados y no ha llegado con todos los temas, así que vamos a definir esas fechas. Pero por lo pronto, yo se las subiría en un mensajito de autogestión o de la UV, no sé, yo veré por dónde les conviene a ustedes, a ver. O les pongo un cartelito en la UV, ¿sí? Voy a usar la autogestión, pero también voy a usar la UV para dejarles un cartelito con las fechas de parciales recuperatorios y coloquios. Y lo que voy a decirles también es cómo van a ser el tema de los coloquios, porque ya estuve analizando un poquito, se los digo así en voz alta, pero se los voy a escribir. Para la fecha del primer coloquio, que va a ser entre medio del parcial y del recuperatorio, ¿se acuerdan que nosotros teníamos? Nosotros tenemos una fecha más. Bueno, ¿ves? Eso tengo que ver. El primer recuperatorio van a ir todos los alumnos que ya tengan aprobado el primero, el segundo y el tercero sin levantar nota. Puede que algunos alumnos entren en esa tanda, que sean 2 o 3, 4 o 5, no sé, la verdad que no saqué la cuenta todavía, pero esos 4 o 5 alumnos van a rendir primero. ¿Por qué? Porque van a rendir un examen mucho más sencillo. Por ejemplo, les voy a dar un tema que ya van a saber, que es el que tiene que ver con la nota que hayan sacado más baja de los dos parciales. ¿Sí? Supongamos que tienen un 7, un 8 y un 9. ¿Se puede tener un 7, 8, 9? No, se puede. Entonces, 8, bueno, supongamos entonces 8, 8, 9. ¿Sí? Si es 8, 9 y 10, es fácil. Pero supongamos que tiene 8, 8 y 9. ¿Mm? Tiene dos parciales por los cuales podría rendir. Va a elegir cualquiera de los dos para estudiar y digamos, hablar conmigo sobre esos temas, ya sea la parte de archivos, ya sea la parte de procesos y memoria. ¿Está? Ahora bien, si tiene 8, 9 y 10, por ejemplo, obviamente que le voy a tomar sobre el primer parcial porque es el que tiene 8. Con respecto a los que rindan después, que suban la nota, yo les voy a definir qué temas van a estudiar. Entonces yo voy a hacer una lista, les voy a pasar, Juancito va a rendir esto, Pedrito va a rendir esto otro, a este le va a tocar esto y así, pero va a ser mucho más, como diría, un poquitito más exigente en tiempo. En cambio, los que primera vez va a ser como una charla entre nosotros y que me demuestren que saben hacer algunas cositas, nada más. Por eso les digo, esos 4 o 5 que son los primeros que van a promocionar, tienen que tener alguna ventaja. No es que se van a tener que preparar, ¿sí? Vamos a charlar sobre esos temas y mientras me demuestren que lo que han hecho, lo han hecho ellos, es suficiente. ¿Está? No son muchos los Profe, que están presentes, no están muchos presentes, pero supuestamente espero que sean algunos. Sí, Ramiro. sí, eso sería para el coloquio para los que no van al recuperatorio, ¿verdad? Claro, para los que van a coloquio, pero que no fueron al recuperatorio. Que de entrada ya con las notas que sacan, van a promocionar. Ah, perfecto. ¿Sí? Después, viene el recuperatorio, con el recuperatorio podemos subir nota.
Entonces ahí ya yo voy a hacer una lista de los que cuando lleguen a promoción por las notas, pero después de haber subido con el recuperatorio, yo voy a decir qué tema le va a tocar a cada uno. Es decir, primer tema, segundo tema, tercer tema, y voy a decir qué implica el primer tema, qué implica el segundo y qué implica el tercero. Porque el primero es para el primer parcial, el segundo para el segundo y el tercero para el tercer parcial. Ahora bien, con respecto a las fechas, nosotros estamos 25, después tenemos el 1 de noviembre, sería la otra fecha. Déjenme ver el calendario. El 1 de noviembre y obviamente el 8. El 8 y el 15 nos queda. Entonces el 25 es el tercer parcial. ¿Cuándo querían ustedes el recuperatorio? ¿El primero o el 8? Ah, claro. Bueno, entonces claro. Yo entonces preferiría tomarlo el 8, al recuperatorio. Quizás el primero le puedo tomar el coloquio a algunos que quiera. Es más, el día del recuperatorio puedo tomar coloquio también. Estoy pensando, estoy viendo las posibilidades. ¿Por qué? Porque el primero, ustedes están medio complicados, pero el 8 me decís que también. Entonces quizás alguno de ustedes, el primero lo tenga un poquito más liviano, o el 8 lo tenga un poquito más liviano, de esos alumnos que todavía no tienen recuperatorio, irían a coloquio. Entonces con ellos yo me comunicaría vía mail sí, vía mail mejor, así me confirman en qué fecha se van a presentar. Pero todo esto se los voy a dejar escrito. Te lo voy a pasar también a vos para que lo mandes por WhatsApp, Sol, y ahí me van a plantear las dudas si tienen alguna duda de lo que yo les aclare. Por eso los coloquios van a ir medio como en etapas, porque para ir sacando un poco de gente, porque ustedes son dentro del grupito que va a haber seguramente más promocionados, voy a darles la posibilidad que acomoden las fechas ustedes, porque el recuperatorio para mí el 8 es mejor porque me va a dar tiempo a tomar el parcial del otro curso y no tener que corregir parcial y recuperatorio la misma fecha. Entonces así yo voy a tener recuperatorio de los dos cursos el mismo día. Es más, capaz que decir los puntos, ya veremos eso. Y el 15 ya quedaría para los coloquios definitivos de todos los alumnos que hayan quedado después del recuperatorio. ¿Sí? 15 coloquios. Profe, ¿Sí? una consulta. Si a mí me quedan dos recuperatorios por usar, ¿los puedo utilizar en el mismo parcial práctico? No, en el mismo no. Tienen que ser dos parciales del mismo tipo, pero no del mismo número, digamos. Si rendís el primero, no podés rendir el primero dos veces. Tenés que rendir el Perfecto. primero y el segundo, o el segundo y el tercero, el primero y el tercero, pero no el mismo parcial. Es decir, hay una sola fecha para rendir recuperatorio. Ese es otro tema. Es una sola fecha. Por lo tanto, yo tomo, por ejemplo, a las 8 de la mañana el primero, a las 8 de la mañana el segundo. Ajá, y ahí vamos a matarlo. Sí, sí. Sí, 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 estoy pensando eso. Bien. Bueno, lo voy a decidir esta tarde cuando tengamos la reunión de cátedra, lo voy a plantear para ver qué van a hacer los otros docentes, porque la verdad que como no lo hemos hablado, yo planteé esta situación de que estábamos un poco atrasados, que a último momento vamos a tener que tomar todo. Voy a plantear esta situación también de que al rendir dos partes no puedo tomarlos el mismo día, porque esa es la idea. Se rinden, porque eso fue la idea original. No se podían rendir, era uno práctico y uno teórico. Pero hubo alumnos que decían, profe, a mí me fue siempre bien en el teórico, me fue mal en el práctico, o al revés, me fue bien en el práctico, porque tengo casos que tienen el práctico aprobado y el teórico no. Entonces, ¿por qué no permitirles que usen esa posibilidad de
2 prácticos o 2 teóricos. Bien, pero no podemos cambiar las fechas. Entonces, si todo el mundo toma la postura de que se rinden los recuperatorios el mismo día, tendrían que rendir en el mismo momento el primero, el segundo, el tercero, el que quieren rendir en el mismo momento en que se toman todos. O hacer una integral, tampoco sé si esa es la posibilidad. Por eso les digo que esta tarde se va a definir ese tema. Y yo les estaría informando después de la reunión, que tengo otra reunión a las 9, 8:30 o 9, así que si no les informo esta noche, a las 12 de la noche, mañana a la mañana les estaría mandando la información de eso. ¿Sí? Claro, claro, podría ser. Lo que pasa es que se debería. El tema es que si sí, pero ¿sabes qué pasa, Sol? Yo te tengo que poner 2 notas a vos, una para el primero y una para el segundo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo hacemos? Y no sería lo más lógico, porque quizás te fue muy bien en la segunda parte y mal en la primera, por decirte algo. Es como que sí, no le veo salida. Yo creo que habría que hacer 2 y de repente el que quiere rendir 2 va a tener que tener una fecha o un horario por lo menos especial. No sé si fue, pero sí un horario. Me parece que el año pasado, yo no estoy segura que lo tomamos así el año pasado, pero si lo tomamos en 2 horarios diferentes. Como ya no tenían clases la última semana, las últimas, creo que de análisis era que terminan antes, me parece, puede ser, o de química, hay una de las materias que terminan 2 semanas antes, creo. Física, bueno, y nos coincidía que no tenían la otra clase, entonces yo usé toda la mañana para tomarles. Me parece que fue así. Sí, 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 sí. Bueno, eso también podríamos ser, en vez de tomarlo el 8 por decirte, se lo tomo ¿qué día puedo yo? El 8, 9, 10, el miércoles a la mañana temprano sí puedo, pero hasta las 9:30, ponele que puedo. Sí. Ah, bueno, Profe, bueno. ahí se me complicaría a mí porque yo justamente ese día rindo diseño de sistemas. Ah, bueno, ¿ves? Eso es el tema. Habría que ver, de todas formas, los recuperatorios yo los tomaría en la fecha normal. Al que se le complicaría sería el que tiene que rendir 2, Nahuel, ¿sí? Solamente Bien, aquel que tenga que rendir 2. Si tiene que rendir 2, quizá les dé la posibilidad de rendirlo en 2 días diferentes, pero todo eso lo voy a charlar. No puedo anticiparme ahora de decirles una cosa por otra. bien, bien. Pero la idea es que eh, aquel que quiere rendir 2 puede rendir uno un día y otro. Esa es mi idea. Vamos a ver qué pasa. No les quiero prometer nada, por eso, porque no quiero hablar de más. Pero no es que voy a cambiar la fecha, ¿sí? El lunes sí o sí se toma un recuperatorio. Después, si hay otra persona que tiene que rendir otro recuperatorio, bueno, ahí veremos cómo acomodamos. Quizás, el tema es que tampoco puedo estar armando recuperatorios para todo el mundo, ¿sí? Porque si no, sería customizados, recuperatorios customizados, a cada uno le hago el que le conviene hacer, ¿no? La idea es que se ponga una fecha que a todos los que tengan que rendir les convenga. ¿Mm? Todos los que tengan que rendir puedan hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántos vos pensás rendir alguno ya de antemano, Nahuel? Yo sí o sí tengo que rendir el teórico porque me fue mal. Ah, o sea que vos Y rendirías uno solo. suponiendo que me vaya bien el próximo parcial, que yo no estoy seguro.
Estamos asumiendo, sí, asumiendo que te viene en el en el tercer parcial, rendirías Sería uno uno. solo, sí. Entonces no tendrías problema porque es el lunes. Claro, el tema es Ese que yo día. no estoy llegando bien, profe, ese es el tema. Yo ya estoy contando con el recuperatorio del tercero. O O sea, yo le sea, estoy vos poniendo querés. todo lo que doy, ¿no? Pero yo no creo que llegue. Si llego, bueno, Ah, bien. vos creés que no llegás para para el parcial, entonces ya te estás tirando para el recuperatorio, eso es lo que decís. Exacto. Ah, bien, no, 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 pero es que el recuperatorio yo no lo voy a cambiar. Solamente sería el cambio para aquellos alumnos que tengan que rendir dos Ah, puntos, dos digamos. prácticos sería. Claro, dos Ah, ok, prácticos. ahí entendí, ahí entendí. Bien, bien. Yo pensé, Claro, no, no. Claro, es para que, porque en el mismo día les tengo que tomar el mismo examen, distintos exámenes, digo, entonces como que no me van a dar los tiempos. Nada más que por eso, bueno, dale, dale, dale. está. Además todavía estamos en veremos, porque no sabemos qué se sacaron en el tercero, así que por ahí sumamos en el tercero y en el primero y segundo no les alcanza, entonces tienen que haberles ido bien en el teórico y bien en el tercero para que rinda el primero y el segundo. O sea, tienen que darse muchas variables para que realmente haya dos prácticos rindiéndose el mismo día. Bueno, Sol estás jugando vos con que te sacás un 8 en el tercero para rendir el primero y el segundo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ah, en tu arsenal. Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien que hay que estar convencido de lograr los objetivos. Bueno, entonces, hoy a la noche, más tardar mañana, ya les estaría pasando este cronograma de fechas y modalidad, ¿sí? De cómo vamos a rendir los parciales, los recuperatorios y el parcial no, los recuperatorios y los coloquios. ¿Está? El parcial es el lunes que viene a las 8 de la mañana, igual que el parcial anterior, con cámara encendida, con micrófono, no auriculares, la máquina, sí, la máquina está abierta, todo, o sea, las mismas condiciones que el parcial pasado. Lean el protocolo. Es el mismo, no lo cambié. Bueno, eso estoy definiéndolo porque yo le dije yo tengo dos ayudantes, en un curso y en otro. Y bueno, Juliana me dijo un número, el otro ayudante me dijo otro número, y yo puse un término medio. Y bueno, ahora le voy a preguntar solo a Juliana, que fue más benévola, por eso le digo. Sí, profe, por favor. Entonces ahora le dije a Juli, revisa, fíjate, y todavía no definimos los números, pero le dije vamos a tener en cuenta el tema del horario para que no tengan problemas. Así que eso lo vamos a considerar. ¿Sí? No queremos dejar a alumnos libres por falta de tiempo. Sí, porfa, profe. Sí, te digo que son mucho más sencillos el parcial para mí, según mi punto de vista, son mucho más sencillos porque los comandos son más simples. Bueno, ustedes vieron que sí, hay un shell script que si ustedes quieren yo se los pongo al principio, como hice en el otro parcial. Va a haber preguntas para marcar las opciones o completar. ¿Sí? ¿De libre navegación, profe? ¿Cómo? ¿De libre navegación? Sí, lo vamos a hacer de libre navegación y lo otro que les voy a confirmar es que va a valer 4 puntos, de 4 a 5 puntos el shell script. Estamos ahí, entre 4 y 5 puntos. Lo otro que les voy a confirmar también es que Juliana me dijo que a ella le pareció más sencillo que ustedes copien y peguen
el texto en el shell script y no que adjunten el archivo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a tratar de pedirles eso, si a ustedes les parece más simple. Sí, profe. Copiar y pegar el texto en vez de adjuntar el archivo. Sí, Sí, mejor. profe, sí, sí. Porque en realidad ustedes tienen que, el archivo lo tienen que editar sí o sí para poder ejecutarlo. Y después adjuntarlo me parece que no traía mucho problema. Pero ella me dijo que le pareció que podíamos facilitarle la vida a ustedes solamente con copiar el texto. Lo bueno de copiar el texto para nosotras es que cuando corregimos, tenemos el texto ahí al frente nuestro. De la otra forma, tenemos que bajar el archivo, leerlo y hacerle las correcciones y escribir el comando en el que se equivocaron. De la otra forma, lo estamos viendo, lo marcamos y lo copiamos en la devolución. Vieron que cuando ustedes vieron el ejercicio, no sé si ustedes, sí, yo les dejé ver el parcial, ¿no es cierto? Se veía qué errores tenían. Y nosotros tenemos que escribir el texto donde está el error. Entonces, así de esa forma, nosotros cortamos el trozo de texto y lo copiamos y le decimos, bueno, acá hay un error. Es más fácil, más rápido para nosotros, nada más. Por eso yo me decía, me parece que nos facilita a nosotras y les facilita a ellos copiar y pegar el texto, nada más. Pero bueno, viendo que da lo mismo, ya veremos cómo lo hacemos. ¿Qué otra Para mí, cosa profe, podemos...? que Sí, para mí Juan. es mucho más fácil pegar el texto directamente ahí. Yo en el segundo parcial llegué a hacer eso y no llegué a pasar el archivo. Claro, bueno, en Yo tu hice lo caso, mismo. supongo que en tu caso, Tomás, te corregimos el texto que estaba Sí, sí, sí. en la caja de texto. Sí, sí, tal cual. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tratar de hacer eso. O sea, que el adjuntar el archivo sea además, pero si no, el además no sea el copiar el texto, sino que lo obligatorio sea la caja de texto y el adjuntar el archivo sea para aquel que quiera adjuntarlo por las dudas. No sé. ¿Qué más? Estoy tratando de recordar cosas que puedan hacerle falta. Yo no vine preparada para esto porque recién llego, recién. Entonces, menos mal que me mandaste el mensaje, Sol, porque me había olvidado. Ah, para el segundo les hice, pero para el segundo no les hice parcial. Yo les diría, miren, sí, yo les voy a decir, ¿vieron el ejercicio de la página 225? Agarren la página 225. Sí. No, práctica integrador número 5. Claro, en el PDF quizás la primera página no le pone número. Bueno. Y después las prácticas que hay en el... Bueno, una de las cosas que van a ver en el libro es que no tenemos los últimos comandos, porque el libro está, digamos, al año 2019 y el año pasado hubo algunos cambios que agregamos y cositas, como por ejemplo el contenido del archivo login.def, que no está en el libro. Ah, no, en el login.def está en el libro, sí. Perdón. Sí está el archivo login.def. Pensé que no estaba. No se va a tomar nada que no hayamos visto en clase. Eso es lo que yo quiero que queden claro porque creo que lo han visto. En todos los parciales no hemos tomado nada que no hayamos visto. Yo les diría que agarren el libro y que hagan esas prácticas. En el menú vamos a
sí o sí incluir algo de usuarios, algo de entrada-salida. Vean qué comandos son factibles de hacerlos sin que tengan que trabajar demasiado. Es una ayuda. Para el JavaScript estoy hablando, ¿no? ¿Profe? Otra cosa, nosotros hicimos, bueno, yo quise hacer con ustedes, pero lo vieron nada más ustedes grabado, ese pequeño práctico que les di al otro curso, donde buscábamos si el usuario se encontraba o no dentro de los usuarios activos. Eso implica, es mucho bla bla, pero en realidad lo que estamos haciendo es filtrar una palabra dentro de un archivo. ¿Sí? El hecho de decir, verifique que el usuario se encuentre activo dentro del sistema, significa que es un usuario que está habilitado para usar el sistema. Por lo tanto, un usuario que esté habilitado para usar el sistema es un usuario que esté dentro del archivo etc-passwd. Un usuario que esté dentro del archivo passwd se encuentra muy fácilmente con un grep y el nombre del usuario. O sea, es mucho bla bla, como les digo, pero en realidad se traduce en un grep del nombre del usuario barra etc barra passwd. ¿Sí? Lo mismo hicimos para los grupos. Para buscar si existe un grupo, hacemos un grep dentro del archivo de grupos, etc barra group. No hay un comando como en el test -e, -d, -f, -b larga, -c, sino que hay que buscarlo adentro de un archivo. En ese ejercicio, yo no lo terminé ese ejercicio en el curso porque como se me acababa el tiempo y Germán tenía que pasar un aviso de los chicos que tenían que hacer los recuperatorios de práctico, yo lo corté ese práctico. Después cuando miré la filmación me di cuenta que faltó cerrar esa idea donde yo tenía que ingresar el nombre del grupo y cambiarle, era algo así, no me acuerdo cuál era el comando, pero sí que me faltó terminarlo. No está completo ese ejercicio, esa primera parte. Si se fijaron ustedes en la filmación, en la grabación, perdón. Claro, porque ahí dice ingrese el nombre de usuario y cambiarle grupo, creo que era. O sí, modificarle el grupo principal, una cosa así. Entonces, nosotros lo que hicimos fue primero buscar el grupo, para ver si existía ese grupo, y luego ingresábamos el nombre del usuario, también verificábamos que estuviera el nombre del usuario, pero no hice el cambio. No ejecuté el comando chown, usuario y grupo, o chgrp, que cambia grupo solamente. No me acuerdo qué pedía, por eso es que no me acuerdo cuál de los dos comandos iba, pero no está terminado ese ejercicio. Les aviso porque si no van a ver que buscamos, verificamos y no hicimos nada. Yo les hice el planteo de cómo tenían que comenzarlo. Eso era lo que les planteé ahí. Y después el ejercicio en sí mismo, la resolución en sí misma, es el comando que está faltando. Era para el primer punto del menú. Revísenlo porque algo similar a eso va a haber. Y comandos sueltos, ¿sí? Cuando les pida, por ejemplo, cuál es el nombre del comando, es el nombre del comando. Si yo les pido la opción, nombre y opción, va a decir. Porque en uno de los ejercicios del parcial pasado yo les puse más o menos bien a algunos, pero en realidad el nombre del comando me lo pusieron completo. Me pusieron un comando, la opción y el nombre del archivo, el nombre de no sé qué otra cosa, todo. Y yo les pedía solamente el nombre del comando. Cuando hablo de nombre, estamos hablando de comando solito.
Cuando hablo de línea de comando, es completo. O sea, por ejemplo, si usted me dice cuál es el nombre del comando que usa para crear un directorio, yo pongo mkdir, solito. Mkdir solito. Bien, perfecto. Si ya me pide, no sé, ingrese el comando que es para buscar con la opción tal y tal, yo le pongo el comando entero, con la opción bien puesta. Ok. Porque en realidad seguramente les voy a dar el nombre del archivo o les voy a decir qué tipo de archivo es el que tienen que buscar y todo eso. Entonces ahí ya va el comando, la opción, el nombre del archivo. O sea, queda aclarado. O, por ejemplo, cuál es el comando que muestra el archivo de usuarios. Ahí no les digo el archivo, pero ustedes saben cuál es el archivo, entonces, y hay uno solo, o sea, no hay varios, no hay otra opción para poner. Me hiciste acordar, y ahora ya me olvidé, esperen, algo más que les iba a decir con respecto a comando. Bien, no coloquen, me pasó de uno nada más, pero creo que no fue en este curso, que me puso el pesos adelante. ¿Qué más? Que no va ni el peso ni el numeral adelante del comando. ¿Qué otra cosa era que había visto que en un solo caso, pero bueno? No, tengo miedo, ¿cuál es mi problema en este parcial? Y yo les dije eso, los tiempos. Para mí corregir me va a llevar mucho tiempo si yo me pongo a revisar pregunta por pregunta. El automático va a funcionar y si se me pasa alguno, se me va a pasar. Y no voy a poder revisarlo después, porque la nota va a estar puesta. Entonces, eso es lo que quiero evitar, de que ustedes cometan errores tontos. Bueno, no recuerdo nada más. Si ustedes me van tirando alguna pregunta, yo voy a ir recordando cosas que puedo ayudarles para que lo tengan en cuenta. Profe, Con respecto a los ejercicios, les decía que va a ir entonces unidad 10, unidad 11 y unidad 13. ¿Sí? Revisen la 13 nuevamente. Sí, alguien me quería preguntar algo. sí, con el tema de las particiones de disco, esos comandos, Sí. la parte teórica, eso más que nada no va a estar con respecto al script, sino que con la parte de los otros puntos. Exactamente, Ramiro. No les voy a poder pedir que hagan una partición o que creen una partición. Entonces, ¿qué les puedo preguntar? ¿Con qué comando vamos a hacer esto? ¿Con qué comando haremos esto otro? ¿Sí? ¿Se puede hacer esto? ¿No se puede hacer aquello? ¿Mm? Sí, también entra la parte teórica del... Sí, la parte teórica, digamos, serían, qué sé yo, ¿cuál es la estructura de una partición MBR? Por decir algo, ¿no? La verdad que no me acuerdo qué es lo que les pedí, pero porque todavía no revisé las preguntas, las armé, las seleccioné, las puse en el listado y todavía no las revisé, entonces estoy con eso. Pero sí, puede preguntarse una parte más teórica, que fue, todo lo teórico que va a ir es todo lo que está en las filminas, no va nada extra. ¿Está? Sí. ¿Vio cuando nosotros usamos el eco en el shell script para mostrar algo o para obtener alguna visualización por pantalla y después utilizar eso que nos muestra? Yo tenía la idea de que eso era únicamente cuando yo ya ejecuto el shell script, que me lo muestra. Pero después usted lo había utilizado en una, no sé si se acuerda, la vez pasada yo le pregunté, lo había utilizado en un comando para llamar a obtener una salida y esa salida usarla con una tubería para hacer otra cosa. También es ese vamos a probar. Para no hables porque no te entendí nada, entonces ahora lo que estoy haciendo es compartirle la pantalla. Bueno,
¿Qué querías hacer vos? ¿Qué me dijiste que yo usé un comando? No. Por ejemplo, El yo eco. digo A igual. Sí, espera, A igual a 5. Ay, el igual. Igual a 5. Pero, ahí está. Si yo pongo eco pesos A, me muestra el 5. O sea que yo puedo usarlo suelto al eco o dentro de un shell script. Sí. ¿Está? Bueno. ¿Cuál era el eco que pusiste vos? Ah, ya sé lo que me decís. Ya Sí, sé. eso. Bien. El caso era porque me parece que viene por este lado. Si yo pongo una variable A igual un comando ls, ls vamos a poner nada más porque si no va a ser muy largo el contenido. Oh, me equivoqué, espera. Ahí está. Si yo pongo un eco pesos A, igual que recién, miren lo que me muestra. Es un ls, pero no funciona igual que un ls. El ls le da formato para visualización, mientras que si yo lo guardo en una variable, lo que hace la variable es guardar todo el contenido de esa ejecución uno detrás de otro. Por lo tanto, no es lo mismo ejecutar el comando que hacer un eco de una variable. Ahora bien, ¿cuál era el caso? No me acuerdo. Entonces, si vos me decís cuál era el caso, yo te explico por qué una cosa era diferente a otra. Parámetro, una serie de nombres, si mal no recuerdo el ejercicio. Era el parcial. Era ingresar por, como por parámetro, pasar por parámetro. Ah, ya está. Eso, Ya me acordé, ya me acordé. Si no me equivoco, era un for eso, sí. i, in, entre comillas, habían puesto comillas, quizás pesos, asterisco. Sí, algo así era. Porque eran Así me parece. no era una cantidad de parámetros definida, digamos, eran los que ven. Claro, eso con los asteriscos. Asterisco. Sí. Esto no es un comando. Esto no es comando. Eso es una variable. Entonces la variable se usa solita. ¿Sí? Ahora, si yo quiero usar como comando, tengo que usarlo eco, peso. Así sí puedo usarla, con las comillitas. La otra forma sería sin las comillitas y poner pesos asterisco directamente. O una u otra. Porque el eco me muestra el contenido de las variables. Pero si yo uso un for con la variable solita, también funciona. Pero no la combinación de comillas y variables. Porque la comilla es para el eco, no para la variable. No sé si es el caso. Ah, claro, porque en realidad, vos así, con un eco, estás mostrando todas las variables juntas. Por lo tanto, suponete, yo hago esto, for i. Cuando, bueno, tenemos que hacer, tengo que escribirlo, espera. Eje 1. Yo se está editando el fichero. Ya debo tener algún fichero hecho. Vamos para cancelarlo. Ahí está. Supongamos for i in pesos asterisco. Vamos a poner eco pesos
I. Ah, perdón, me faltó el do. Entonces, grabo, control O, eje 1. Sí. Ah, es porque ya existía eje 1. Bueno, ya está, lo borré. Ah, bueno, le ponen otro nombre. Eje 5. Sí. Y control X para salir. Vamos a ejecutarlo, eje 5. Tengo que ponerle parámetros. Supongamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los parámetros que ingresé. Entonces ahí me está mostrando en una línea el 4, en otra línea el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si yo pongo ¿qué pasa con esto? Eje 5, 7. Si pongo acá eco, esto va a funcionar igual. Y ya les voy a mostrar en dónde va a funcionar diferente. Ven que funciona exactamente lo mismo y le cambié el comando. O sea, le cambié cómo funciona el for. Porque el for acá está con un comando que visualiza los contenidos de las variables. Ahora bien, cuando yo quiera, aparte de mostrar ecos, pesos y, quiera mostrar, por ejemplo, WC, y acá hay un error, menos C de pesos y, ¿esto va a funcionar? Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo no puedo contar, porque no puedo contar usando un comando de archivo con una variable. Yo tengo que tener un archivo acá y no un valor de variable. Si pesos i, que es el contenido de una variable, fuera un archivo, sí funcionaría. Pero en este caso no es un archivo, sino que es un parámetro. Por eso no lo puedo usar. Entonces lo que tengo que hacer es poner eco pesos i, lo mando a un archivo, archi, ¿sí? Y ahí muestro archi, lo cuento con las letras de archi, y entonces así digo, bueno, en algo más vamos a poner eco, voy a mostrar también la variable eco, pesos y. No tendré que contar afuera del ciclo el archi. No, porque lo voy a pisar a cada uno, el archivo va a ser uno solo, que lo voy a ir pisando. Control O, control X. Entonces yo ahora, en vez de poner, voy a poner palabras. Ala, delta, beta, gamma. Supongamos que son esas palabras. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Ah, le puse editar. Qué bola. Control X. No sé qué hice. Control X. Sí, puse nano y puse varios archivos para cerrar. Ahora tengo que cerrar todos. Control X, control C, cancelado, control X, no, control X, control
control X, no, control X, ahí está. Todos esos los edité de una sola vez. Ese fue el error mío. Acá, en vez de poner los números, pongo ala, delta, beta y gamma. Ala tiene 4, supuestamente. Delta tiene 6. Beta, y ahí está un error que también encontramos. Sí, ya les digo cuál, por las dudas. Y gamma tiene 6. Todos tienen un carácter más de lo que realmente tienen la palabra. Entonces yo acá estoy contando las letras de una palabra que está guardada en un archivo. Entonces yo estoy contando el archivo en realidad y no el carácter, el parámetro que yo ingresé acá. Es como que el parámetro lo pasé a un archivo y ahí pude contar las letras recién para poder usar el comando WT-C. ¿Mm? Ahora bien, el primer error, acá. El primer error que hay que corregir es este eco. Este eco, pesos i, hay que hacerlo para cuando hacemos ese tipo de cosas que vamos a contar líneas o vamos a contar letras, con el -n. Lo que hace el -n es no generar al final de la última línea ese, ¿cómo se dice? No sé la palabra de carro, que es el enter. Salto de página. Bajada de K. ¿Vieron cuando las máquinas de escribir antes uno tenía una palanquita y bajaba para la próxima línea? Bueno, retorno de carro, no me salía la palabra. El retorno de carro que indica que cuando terminó esa línea me posiciona el cursor en la próxima línea, la de abajo. Bueno, con el -n, el eco deja el cursor acá, al final. Acá lo deja, ahí. En cambio, cuando yo uso el eco sin el -n, es como que me hace esto, me baja. Retorno de carro. Entonces con el -n evitamos que haga el retorno de carro y que le agregue una línea extra. Y lo otro que hacemos acá con el WC, archi, me va a mostrar el nombre del archivo que estoy generando. Sí o sí, porque el WC-L me lo muestra. Yo lo que tendría que hacer es un WC-L y luego hacerle un cut, para que no me muestre el nombre, hacerle un cut, menos D espacio, menos F1. Creo que así funcionaría. Control O, control X, y veamos ahora. Ahí está. A tiene 3, delta tiene 5, beta tiene 4, gamma tiene 5. ¿Sí? Volvemos a verlo al ejercicio. Entonces, yo a esto lo puedo usar tranquilamente igual que un pesos, arroba o un pesos asterisco. Es exactamente lo mismo, pero no puedo usar las comillitas de comando con solo la variable. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo uso este comando WC, no lo puedo usar con una variable directamente. Por eso yo primero genero el archivo y cuento las letras del archivo. ¿Está? Y ahí le corté la palabra, la primera columna de esa salida, para que solamente me muestre el número y no me muestre el nombre del archivo, porque cuando yo pongo WC-C, me pone el número, pero me pone también el nombre del archivo que se llama archi. Como yo no quiero que aparezca la palabra archi, entonces se la quito. Esos son, digamos, truquitos como para visualización. Algo para tener en cuenta. Yo solamente voy a poder mostrar
una cola de impresión, mostrar las impresoras activas, mostrar cuáles son los dispositivos que dispongo para particionar, cuáles son los archivos que están afectados en la entrada-salida, o sea, cuál es el subdirectorio que me permite hacer modificaciones sobre los dispositivos, cuál es la impresora activa, cuál es el estado de la impresora o de los ojos de impresión. Comandos que hemos visto que me permiten una salida simple, que no tenga que mandar a imprimir, por ejemplo, porque mandar a imprimir significa que no lo puedo hacer tan interactivo. Ya tengo que ver qué salida me da, bueno, quizás sí lo pueda hacer, pero ya lleva un poquito más de complicación. Entonces, yo les diría que se aprendan cada uno de los comandos para qué se usa. Y, por ejemplo, en la parte de entrada-salida, ¿qué nos falta? Particiones, impresión. En usuarios tenemos para crear usuarios, modificar usuarios, quizás borrar un usuario que ya exista. Por ejemplo, que les pida que creen un usuario y después al final de todo que visualice que exista, después borrarlo. O verificar que exista. Si yo quiero asignarle un grupo a un usuario que ya existe, primero verificar que existe el grupo para luego modificar ese usuario. O sea, ese tipo de verificaciones. No vamos a hacer mucho más que eso, porque no nos va a dar tampoco tanto tiempo para desarrollar. Entonces, ustedes ya tienen la ventaja de que pueden tener un menú prearmado. Compañero que justo se tuvo que ir. Dale. Dice si el recuperatorio pisa la nota o se deja la más alta. No, se deja la más alta. Eso ya quedó claro. Bien. O sea que aquel que tiene un 6 y sacó un 2, queda el 6. Bien. Ok. Perfecto. Y... ¿Alguna más? Sí, pero ya lo dijo, el script tiene menú de opciones, me acaba de decir que sí, y vamos a tener que usar el case, lógicamente. Sí. Y eso, que si nos tenía ejercicios para practicar, pero usted dice que los que están acá al final de la... Yo le agarro en los del libro porque la verdad que si yo tengo que ponerme a buscar, tengo que usar parciales viejos y capaz que lo use para dárselos a ustedes. Así que Okay. prefiero no dárselos. Ok. En realidad tengo millones de parciales viejos. Tenía, hasta que hace 2, 3, un mes más o menos atrás, mi hija me pidió papeles para que estaban juntando del colegio para esa campaña, viste, de los papeles y qué sé yo. Agarré toda esa pila que digo yo, porque voy guardando 2, 3 copias de cada parcial que voy tomando, y tenía fácil, de varios años, y agarré y tiré todo. Así que lo que puedo encontrar lo debo tener guardado en la máquina y todavía no lo he filtrado para saber si lo voy a usar o no, así que no se los puedo dar. Como les dije, esa página de 225 hay un menú que está muy bueno. Yo les diría que lo primero que tienen que hacer es usar los ejercicios sin ver las respuestas, porque están por un lado el enunciado y por el otro lado la respuesta. Entonces, con un papelito tapan la respuesta y ya está. Y después de que lo hicieron, leen la respuesta y dicen, lo hice bien, o me equivoqué. Así de simple. Entiendo. Tomás, Víctor. Ay, ¿qué le pasa? No, profe, por mí está todo claro. ¿Todo bien? Sí. Bueno, Tomás. ¿Nahuel? Estoy bien, profe. Tengo muchas dudas, pero no te voy a sacar toda la clase. Tengo que ponerme a hacer escucha, el... no, pero si tenés algo que te venga en la cabeza ahora, ya en este momento, que digas, tengo una duda con respecto a esto porque no me acuerdo si, o yo sé que te debe faltar estudiar, pero ponele que hay algo que...
No, la verdad que no se me ocurre. No, no, profe, si no ya lo hubiera dicho antes. Seguro Bueno, yo soy así. Víctor, quedas vos. Víctor se conectó y nunca más se fue. Ah, bien. Ah, estoy acá, me dice mi vida. No debe tener micrófono, Víctor. Víctor, te pido por favor que busques un micrófono para la clase, para el parcial. ¿Sí? Así no tenemos problemas. Porque yo los voy a hacer silenciar o yo los voy a tener abierto todos, no sé, ya veremos cómo hacemos eso. Y no quiero tener problemas con el tema de quienes quieren que les hable por el chat. Sí, yo sí me imagino que sí. Bueno, chicos, saben que ya empiezan los turnos presenciales, ¿no? Eso, por eso también tenemos reunión esta tarde. No está totalmente definido, pero de la cátedra de primer año nos han dicho que va a haber un par de exámenes mixtos, es decir, un grupo va a rendir presencial y el otro grupo va a rendir virtual. Entonces no sé cómo va a ser la distribución y tampoco sé cómo se va a implementar porque todavía es como que nosotros nos estamos desayunando con eso. Pero sí les aseguro que ya nos han dicho que febrero y marzo sí o sí es presencial, no hay virtual. Turnos de exámenes, me imagino. Turnos de exámenes y clases. Ah, las clases ya se asegura que es presencial. Aseguraron. Bien. Ya nos aseguraron que sí o sí empezamos. Sí, espero que me vayan a visitar, aunque sea en turno de examen, los que ya hayan aprobado, que me vayan a ver en el turno de examen, que ahí nos van a encontrar sí o sí. Pero me llama la atención porque en primer año yo tuve 180 en un curso y 150 en el otro. No sé dónde los voy a... Claro, no sé dónde los voy a meter, porque no caben en un aula. Así que ese tema para mí está bastante verde. Igual, el mixto, profe, me salta una red flag ahí, porque ¿qué pasa si un alumno se inscribió a 2 exámenes finales ese mismo día y hay uno que le toca virtual y otro presencial? ¿Y cómo hace para llegar a la casa? No, es lo mismo que cuando vos rendís presencial. Si los dos horarios son los mismos, tenés que optar por uno, no podés rendir dos. Entonces, no, por ejemplo, este caso, yo digo uno al lado del otro, por ejemplo, yo ponerle que rindo 1 hora, ¿no? Obviamente no, un final no dura 1 hora, pero por ejemplo, de 12 a 1 tengo un final y de 1:30 a 2:30 tengo otro. Sí. Tengo como esa media horita de diferencia. Y bueno, te tenés que anotar en los dos presencial o en los dos virtual. No podés anotarte uno y uno. Me deja elegir entonces. Yo no sé, tampoco. ¿Qué quieren que les diga? Claro, yo no sé cómo se va a manejar eso. Yo supongo que va a ser optativo. Pero, y espero que sea optativo también para los docentes. Sí, también. Claro, porque si no, yo voy a tener que estar el mismo día en una cátedra y en otra, presencial y virtual. ¿Cómo hago? No, sí, mientras tomo uno, mientras estoy con el celular en otro. No sé. No, es imposible. Como decís, no entiendo cómo se va a implementar, así que bueno, veremos qué pasa. Esto va a ser un caos. Creería que hoy vamos a definir eso también, porque ya se nos vienen los turnos. Para mí la reunión es para los parciales y fechas y todo eso, pero también para los turnos de examen la reunión. Yo creo que es por eso. Profe, ¿usted sabe algo de ACO de casualidad? ¿Algo como qué? Si el final va a ser presencial o virtual el que viene. No sé nada porque no estoy en ACO, pero tengo 2 profes que están en ACO, así que... De pronto la profe Moni. Claro, Mónica. Claro, la profe Moni va a saber, así que el lunes le preguntan a ella y... No, el lunes no, tienen conmigo. El viernes recién. Viernes. Sí, le iba a preguntar hoy, me olvidé. Pero bueno, de última le mandas un mensajito, Sol, Sí, preguntándole
que sabe. Porque ella, tampoco sé si han tenido reunión o no. No, era de Claro. curioso nomás, profe, no hay problema. No. Sí. Sí, hay que ver cómo. Yo sé que ACO estaba con las mismas condiciones que Sol, porque son muchísimos, las materias que son de muchos alumnos, entonces se Sí. complica un poco. Más encima lo que Pero yo las rinden después sí, encima, como yo. claro, los que se atrasan, Sí, sí. se complica más porque sé que ella estaba tomando, creo que les tomaban para capturar el ejercicio y sacar una foto, me parece, ¿puede ser? Me parece que les daban así cuestionarios, pero después les pedían que hicieran algo manual. Entonces le Si sacaban es, fotos a ella no sé, yo la rendí ya, pero rendí con promoción. Y me fue mal. Ah, entonces, ¿para qué quieres saber de ACO entonces? Y porque fue cuando yo la rendí en plena pandemia, al inicio de este año. Ah, bueno, yo creo que estaban haciendo eso, o sea, cuestionarios y algún ejercicio para que lo resuelvan en papel, Sí, sí. si daba el ejercicio, obviamente, y sacar una foto. Está bien. Me No sé, parece que le así consulto estaban bien a la rindiendo. profe Serna después, no hay problema. Sí, sí, Muchas a ella gracias. preguntarle mejor. Bueno. Bueno, entonces los dejo, chicos. Buenísimo, profe. Voy a seguir viendo el tema de las preguntas para ustedes. Sí. Un profe, Nos vemos. Chao, chao. Vale, profe. Nos vemos Cualquier el cosa lunes. yo le mando un mail también preguntándole, no lo voy a mandar el lunes, pero ni el domingo a la noche, pero estos días lo voy a ir preguntando. Espero que lo vea el mail. No te enojes si no lo veo, ¿eh? No hay drama, yo no, no hay drama. No hay ¿Sabes drama. qué es más fácil para mí? Si tenés una duda muy puntual y que querés evacuarla antes del parcial, mandásela a Sol que ella me la haga. Ok, Porque yo no abro el mail por el celular. En cambio, sí, los WhatsApp sí los leo, ¿entendés? claro, claro. Dale, dale, dale. Buenísimo, profe. Muchas gracias por la disposición. Dale, nos vemos entonces. Nos Chao, vemos. Chao, chao, chao. chao.